Buenas, en el capítulo de hoy desarrollaremos un tema que viene en continuación de las elecciones y tiene relación directa con aquel o aquellos representantes que hacen posible las elecciones y que al mismo tiempo dan cumplimiento a las normas establecidas para esta. Se definen como autoridades electorales y los desarrollamos en el capítulo 2 del título 9 de la Constitución. Por lo cual, comencemos. Capítulo 2 de las autoridades electorales. Artículo 264. Artículo modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 1 del 2003. El nuevo texto es el siguiente. Inciso modificado por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente. Bueno, aquí de entrada nos denota dos modificaciones a la norma constitucional de 1991, una en el 2003, otra en el 2015. Y dice lo siguiente: el Consejo Nacional Electoral se compondrá de 9 miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno para un periodo institucional de 4 años, mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades e inhabilidades e incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos antes de pasar al parágrafo de este artículo, vamos a desarrollar lo que me muero por ganas de hacerlo. Bueno, mire, vamos a hablar de una de las instituciones que se encarga de establecer la legalidad, el cumplimiento normativo y de ceñirse a los parámetros que da la Constitución y la misma ley para realizar las elecciones. Es un cuerpo, se puede llamar, podríamos indicarle que es colegiado, son 9 representantes que son los encargados de tomar decisiones. Pero ¿cuál es la situación? Como en su clasificación, aquí lo podemos leer, que al final dice, sus miembros serán servidores públicos, pero dice que tendrán las mismas calidades, inhabilidades e incompatibilidades y derechos de la Corte Suprema de Justicia. Algunas personas lo llaman, y en la misma ley está, porque en leyes como las normas relacionadas con la Procuraduría, los clasifican de magistrados. Se le da como un escalafón o como una descripción de magistrados, pero la Constitución no los clasifica como magistrados, no los clasifican como autoridad judicial. Simple y llanamente los califica como un ente encargado de realizar las elecciones o de hacer parte del desarrollo de las elecciones. Lo podemos determinar porque aquí mismo dice, en primer lugar dice que es un consejo conformado por 9 miembros, 9 miembros que no son elegidos de la misma forma como se eligen los magistrados. Se eligen de manera directa por el Congreso, lo que nos lleva a determinar que son miembros políticos, porque son miembros que representan las estructuras políticas del Congreso. No podríamos considerarlos entonces una autoridad judicial, porque si bien deben de cumplir los mismos requisitos de los magistrados de la Corte Suprema, que entre otros son ser abogados, haber ejercido la profesión de forma correcta por 15 años y tienen las mismas inhabilidades e incompatibilidades de estos, pues nadie quita la determinación de que son políticos. Uno ve su perfil y su perfil son senadores, ex representantes a la Cámara, algunos han sido alcaldes y gobernadores, entonces y con una amplia representación popular que les permitió, o de partido, que les permitió ser designados por algunos partidos mayoritarios para que hicieran como una agrupación de representantes de partido que son los que toman las decisiones de las elecciones. Es algo bastante controvertible y ha sido, es de los
de las descripciones que en la Constitución, por eso vemos dos modificaciones que tuvo, pero también son de las cosas que a uno lo hace tragar saliva en la Constitución, porque es que esto no son jueces, son representantes políticos. Un juez tiene una visión de hacer justicia. Pues aquí uno ve que, pues, con el respeto de ellos, y vamos a utilizar la palabra presuntamente, muchos servidores públicos del Consejo Nacional Electoral, vamos a llamarlo como dice la Constitución, servidores públicos del Consejo Nacional Electoral o que representan el Consejo Nacional Electoral, sus decisiones son políticas, no son jurídicas todas, presuntamente, o en algunos casos, no sé, no he detallado los casos y no soy quien para juzgar, pero pues sí están inmersos en muchas controversias sus tomas de decisiones. Su perfil, aunque se asimila al de un magistrado, no es el magistrado, no se junta con los magistrados, digamos, no hace parte del estatus de ser a una autoridad judicial. Su periodo de elección es inferior al de un magistrado. Los magistrados tienen periodos de 8 años, estos señores tienen periodos de 4 años. Se acercan más a una representación institucional de tipo administrativo que a una rama del poder público, ¿ya? Porque no lo podemos encuadrar como legisladores porque no son legisladores, no lo podemos encuadrar como jueces porque aunque tengan el perfil profesional de uno, pues no toman sentencia, no deciden por sentencia, no simplemente se pronuncian porque es que no son jueces, no hacen parte de la rama judicial. La Fiscalía se hace parte de la rama judicial, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, los magistrados de la jurisdicción ordinaria, los de la jurisdicción especial, ya hacen ahora la nueva jurisdicción agraria. Los invito a ver los videos donde explicamos de la misma Constitución cada jurisdicción, y una vez los vean van a entender que los integrantes del Consejo Nacional Electoral no son una autoridad judicial. Por lo cual sus decisiones no se consideran cosa juzgada judicial, ¿ya? Pues bueno, sigamos en la descripción, y no es que tenga nada, sino es que es difícil ubicarlo en una rama del poder público. Como les digo, para mí siguen siendo más como una representación del Ejecutivo, elegidos por los senadores para poder hacer las elecciones, ¿ya? Pero aunque no se subordinen al Ejecutivo, porque pues se dan cuenta que los eligen son los senadores, su función es más administrativa que judicial. Entonces esto es un caramelo todo raro que se inventaron, ni es lo uno ni es lo otro, pero depende de lo otro. Parece que fuera ejecutivo, pero lo eligen los legislativos y se hacen llamar judiciales. Ya, se hacen llamar porque tienen el perfil de magistrados y ganan como magistrados, pero no lo son. No lo son, entonces hay que traer las cosas a sus finas proporciones y a su realidad. Si consideran que estoy equivocado, pues déjenlo en la caja de comentarios, a lo mejor el equivocado soy yo. Si tienen una opinión divergente o concreta o parecida, o piensan o tienen alguna solución con relación a cómo llamar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, pues déjenlo en la caja de comentarios y ahí crecemos con el debate que se pueda generar, ¿ok? El parágrafo de este artículo dice: la jurisdicción contenciosa administrativa decidirá la acción de nulidad electoral en el término máximo de 1 año. Los casos de única instancia, según la ley, el término para decidir no podrá exceder de 6 meses. Pues bueno, miren que, digamos, aquí se señala que para la jurisdicción contenciosa administrativa, aquí sí se señala en el parágrafo, una autoridad de tipo judicial decidirá la acción de nulidad electoral en el término máximo de 1 año. Se clasifica y se le da un perfil a la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la encargada de resolver los conflictos entre los particulares y el Estado, ¿ya? Que son los conflictos que se puedan generar en estos casos de este tipo de perfil,
En los casos de única instancia, dice, según la ley, el término para decidir no podrá exceder de 6 meses. Entonces vemos un parágrafo que determina competencias, entre otras, para la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Ok? Pasamos al artículo siguiente. Artículo 265, artículo modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente. El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará y vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos y de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa y tendrá las siguientes atribuciones. Pues bueno, ya aquí vamos a ver a detalle las atribuciones y algunas competencias generales del Consejo Nacional Electoral. De entrada dice que inspeccionará, vigilará y controlará. Es como un ente de control, más bien, de la actividad electoral, de los partidos y de los movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos. Y es un ente que, digamos, administra el perfil operativo de la correcta realización de las elecciones. Habla también de los representantes de estos grupos y de los directivos y candidatos. Entonces, aquí lo vemos más parecido como un ente de control, ¿ya? Entonces también dice la norma, en su numeral 1 de las atribuciones, por eso vamos a llegar a la verdad estudiando la misma norma. Dice, 1, numeral 1 del artículo 265, ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. Nuevamente, dice ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral, que hasta el momento con el numeral 1 hemos encontrado en la descripción que dice que son un ente de vigilancia y de control, o sea, un ente de control de los procesos electorales. Vamos avanzando. Numeral 2 del mismo artículo 265 indica lo siguiente: para dar posesión de su cargo al registrador nacional de Estado Civil. Entre las competencias que describe este artículo y del Consejo Nacional Electoral es dar posesión al registrador nacional del Estado Civil, que naturalmente vemos acá que no es una autoridad judicial, sino un representante de la institucionalidad y tiene un perfil más administrativo que judicial. No hace justicia, no administra justicia, no nada, ¿ya? Sigamos generando conocimiento con las atribuciones de estos funcionarios. Dice, número 3, conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de los delegados sobre escrutinios generales y, en tales casos, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes. Bueno, este numeral 3 nos indica que tiene como competencia decidir de manera definitiva los recursos que se interpongan contra decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y, en tales casos, hacer la declaratoria de elección. ¿Qué nos está indicando? Pareciera que como decide un recurso es una decisión judicial, pero pues parece más bien que como su competencia es controlar, operar y ver que las elecciones se hagan en debida forma, aquí lo que podemos apreciar es que es el organismo que avala el correcto ser de las decisiones y es una competencia más administrativa. Y los recursos, si bien como ya sabemos, como hemos estudiado en toda la Constitución y como si no lo saben, tenemos unos tutoriales del Código de Procedimiento Administrativo, vayan a ellos y se darán cuenta que las autoridades de tipo administrativa también resuelven recursos y los entes de control, como son en el desarrollo de sus funciones, también resuelven recursos. Entonces, esta definición que nos indica que digamos deben decidir los recursos
más que de tipo judicial, tienen que ver con su operación práctica y con su visión, que es, pues, digamos, hacer una declaratoria de la elección y pedir credenciales correspondientes. Entonces, en el aspecto práctico, podemos incluir que ese tipo de recursos deben resolverse para declarar la elección bien hecha y con el cumplimiento de las normas y realizar las credenciales o expedirlas al que ganó la elección. ¿Listo? Entonces pasemos con el numeral cuarto. Dice, además de oficio o por solicitud, revisar escrutinios y documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección, con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados. Pues bueno, aquí da la posibilidad de que, si bien o a solicitud de parte que hagan los interesados, o de oficio porque encontraron o en su investigación o en sus objeciones por parte de los funcionarios que hicieron parte de las elecciones, vieron algunos elementos que dieran vicios, entonces da la opción de revisar los escrutinios y tarjetas, documentos, credenciales y digamos todos los componentes de la elección los pueden evaluar para determinar el resultado correcto y objetivo, digamos, que determine la verdad en los resultados de las elecciones. Entonces, pues es una misión también de control y de evaluación. No es nada judicial, es control y evaluación. Es como la entidad que da fe pública de que las elecciones son correctas, de que se hicieron conforme a la ley y demás. Numeral 5 dice, servir de cuerpo consultivo del gobierno en materias de su competencia, presentar proyectos de acto legislativo y de ley y recomendar proyectos de decreto. Esta es una función parecida a la que se le atribuye a algunas autoridades judiciales. Debido a su conocimiento técnico y específico del área, se le da la posibilidad de que las autoridades judiciales evalúen y analicen, digamos, asesoren al gobierno al momento de presentar algunos proyectos de ley que tengan que ver con las elecciones. Se supone que tienen a 9 representantes que son políticos, que vienen del sector político y que tienen un alto conocimiento técnico jurídico. Entonces, ¿a quién más podemos convocar para que se presente un proyecto de ley y que hagan unas opiniones, objeciones correctas que no tendrán traumatismo en el Congreso? Pues a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, entre comillas, magistrados. Le digo, esa es la costumbre, que no, ay, magistrados, no, vamos a tratar de llamarlos servidores porque la Constitución en ninguna parte los llama magistrados, pero bueno, llamémoslo como servidores del Consejo Nacional Electoral o máximos representantes del Consejo Nacional Electoral, pero que no se lo olviden, hay normas que sí los llaman magistrados. Entonces no sé si clasificarlo como error o como descripción práctica, pero hasta el momento todavía no los hemos visto que tomen decisiones judiciales, ni siquiera que hagan parte de la rama judicial. Entonces vemos integrantes que hacen parte de la rama judicial y tampoco son magistrados. Entonces pues ahí vamos viendo a ver cómo encuadramos esta idea de estas personas que hacen parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Listo? Pasemos entonces al numeral 6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre la publicidad y encuestas de opinión política, por los derechos de la oposición y de las minorías y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plena garantía. Pues bueno, miren, esta descripción de este artículo sí nos haría pensar, porque miren lo que dice, velar por el cumplimiento de las normas de los partidos y movimientos políticos. Pero la pregunta es, si son una autoridad judicial, ¿velarían de oficio por el cumplimiento de las normas? Son una autoridad judicial, ellos mismos pueden pues tomar la decisión como autoridad judicial. O tendrían que velar por ese cumplimiento ante una entidad competente que sí sea judicial, ¿ya? Habla sobre las disposiciones sobre la publicidad. Supongo que como su competencia específica es
verificar que las elecciones sean conforme a la ley, pues siguen siendo más un ente de control. Y velar, parte de ellos, creo que es más como una condición de fiscalización, de auditoría, de verificación, que de toma de decisión judicial. Entonces tienen, entre otras sus funciones, esa: establecer que las encuestas de opinión se hagan conforme a la norma, que los derechos de la oposición y de las minorías no se violen. Supongo que en dado caso en la ejecución práctica, no sé, del Congreso o de unos consejos, unas asambleas donde se esté violando el derecho a la oposición, serán estos los encargados de emitir un pronunciamiento de control, ya, que es lo que creo que pueden hacer, y pues demandar si consideran conveniente ante la autoridad competente, porque tiene que ser una autoridad judicial que tome decisión, pero estos son garantes, veedores, fiscalizadores. Es como llegar a decir, pues las contralorías controlan y entonces son un ente judicial. No, la Procuraduría es un ente de control también, entonces es una autoridad judicial, no como tal, ya son entes de control. Entonces, avanzando ahora al numeral 7 del artículo 265, que dice lo siguiente: distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos establezca la ley. Pues bueno, este artículo pues señala la posibilidad que ya la misma norma estableció de que se financiara las campañas electorales. Parte del Consejo Nacional Electoral es determinar la forma, los modos, los procedimientos que ya la ley señaló, llevarlo a la práctica y que se haga una correcta distribución eficiente de los aportes con base en los resultados y los reconocimientos de personería jurídica de los partidos políticos que se encuentran vigentes para la financiación de campañas y procesos electorales, y que estos redunden en una participación democrática efectiva, tal como se encuentra ya determinada normativamente. Pasando al numeral 8, dice: efectuar escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar. Pues bueno, este numeral 8 establece la posibilidad o la opción de llevar a la práctica, la evaluación de resultados, que se conoce como el escrutinio electoral. Es revisar los documentos electorales que corresponden a una auditoría de la votación por mesa y por proceso electoral. En los escrutinios se determina una evaluación de las votaciones que se sacan a consejos, juntas administradoras locales, asambleas, gobernaciones y alcaldías, y es la verificación del conteo o del preconteo que se publicó en el momento de realizar las elecciones y que se certifica una vez se haga el escrutinio. En el escrutinio, dependiendo a el cumplimiento del proceso y la correcta utilización, se puede abrir las urnas electorales, o si coinciden los E14, pues seguir pasando el proceso a la etapa de certificar el conteo por puesto de votación, y al final, entre más eficiente y efectivo sea el proceso, más rápido se da un resultado definitivo. Entonces, que tiene como prioridad o como jefe coordinador de este proceso, el Consejo Nacional Electoral. ¿Listo? Que se hace en casi un trabajo conjunto con los funcionarios de la registraduría y con funcionarios encargados o delegados que hacen parte de las autoridades judiciales principalmente. ¿Ok? Seguimos con el numeral 9, dice: reconocer y revocar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos.
como son un ente de evaluación, de auditoría, de control, de vigilancia, de seguimiento a las normas electorales, ellos en cada proceso electoral verifican las votaciones, las participaciones, la composición de los partidos, el cumplimiento de estos con las normas, y sobre esa base tiene una posibilidad administrativa que es la revocatoria de los actos de reconocimientos de personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. Esto es un acto de tipo administrativo, más que judicial. Entonces pasamos al numeral 10. Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado. Entonces, pues bueno, esto es un trabajo pedagógico, coordinado con la misma ley, en el cual se le permite a los partidos y movimientos políticos a que tengan espacios de promoción, comunicación, divulgación de sus programas, propuestas, proyectos, candidatos, visión de partido. Entonces el Consejo Nacional Electoral tiene como propósito reglamentar ese beneficio que tienen los partidos, grupos significativos de ciudadanos y movimientos políticos en los medios de comunicación. ¿Okay? Numeral 11. Colaborar para la realización de consultas de los partidos y movimientos políticos para la toma de decisiones y escogencia de sus candidatos. Bueno, el numeral 11 tiene relación directa a un ejemplo. Si hay dos candidatos a la alcaldía de un mismo partido y quieren escoger cuál es el que los va a representar, pues el Consejo Nacional Electoral puede colaborar en la realización de estas consultas interpartidistas para elegir un candidato. Esto pasó y pasa, por lo menos pasó en la presidencial, que hubo una asociación de partidos donde estaba el partido de la U, el Partido Conservador, no sé, no recuerdo, Cambio Radical creo que también, y trataron de escoger un solo representante de los partidos en la elección donde estaba Barguil, donde estaba Echeverry, donde estaba el alcalde actual de Barranquilla, Lechar, creo que Dilian Francisca, no sé, no recuerdo exacto. Y pues bueno, ahí escogieron a un representante de ese partido, a no Fico, que fue el que les ganó a todos, y pues escogieron a la presidencia a Fico. Del otro lado estuvo también Petro con Francia Márquez y otros personajes ahí que hicieron parte de la consulta del pacto histórico. También estuvo en el Partido Verde, Sergio Fajardo y otros candidatos que también integraron esa consulta. Se vuelve mucho de moda la posibilidad de hacer consultas, en especial a lo presidencial, porque da la posibilidad de hacerse conocer, de tener medios de relacionar, de hacer campaña un poquito antes de tiempo. Entonces vemos que las presidenciales en nuestro país deberían de demorar un determinado cantidad de tiempo y termina demorando más porque se hacen consultas, se hacen de todo, y eso lo que hace es digamos reducir el tiempo electoral y que la gente tenga más participación y se hable más de lo que viene que de lo que está. Entonces pues bueno, pero bueno, la democracia lo permite. El numeral 11 aquí está. También dice 12, el numeral 12, decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas a cargos de elección popular cuando exista plena prueba de que aquello está en curso de causales de inhabilidad previstas en la Constitución y en la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos. Pues bueno, aquí pues se deja sentado la toma de decisiones en cumplimiento a la ley por parte del Consejo Nacional Electoral como un ente auditor del cumplimiento de la ley, y se determina si revocar algunas inscripciones que en su momento se hacen considerando que todos son competentes porque se presume la buena fe de las personas que se inscriben, y si cumplen con los requisitos generales se inscriben, pero en el análisis de inhabilidades que se hace en el medio del proceso o antes del proceso se puede determinar la posibilidad de esa inhabilidad, y pues se anula la participación en el proceso electoral. Avanzando del numeral 12, ya queda claro que
tiene como competencia el Consejo Nacional Electoral decidir ese tipo de revocatorias. Entonces pasamos al numeral 13. Darse su propio reglamento. Esto es una competencia que se otorga prácticamente a las entidades en medio de la visión de independencia de cada entidad. La tienen las entidades judiciales y también las tienen los entes de control. Entonces por ahí es un punto de vista genérico. El numeral 14 dice las demás que confiera la ley. También esta descripción aparece en todas las definiciones cuando digamos se tiene como propósito la Constitución hacer una generalidad de la norma y las partes específicas se vayan desarrollando con el tiempo, y es la ley la que desarrolla los parámetros específicos de cada entidad y cada aspecto práctico. Entonces pasemos al artículo 266. Dice, artículo modificado por el artículo 15 del Acto Legislativo 1 del 2003. El nuevo texto es el siguiente. El Registrador Nacional del Estado Civil será escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de mérito organizado según la ley. Su periodo será de 4 años. Deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución Política para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en encargos directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año inmediatamente anterior. Bueno, a su elección. Este es el mismo perfil de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tiene prácticamente también la misma inhabilidad, no haber ejercido en el año anterior. El periodo es de 4 años, así que es más un periodo parecido a, digamos, a representante administrativo o directivo en un consejo, en un ente de control. Esto que nos ayuda a también tener claro que el registrador no ejerce funciones judiciales, y esto sí está muy bien determinado acá. Pero quienes lo eligen o quienes participan en su escogencia lo hacen los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. Se supone que es ante un concurso de mérito organizado según unos parámetros que establece la ley. Aquí no deja detallada las formas del concurso, ni qué preguntas, ni el formato, ni si va a haber entrevista, ni nada. Pero pues se supone que esta elección, a no tener una incidencia política como sí la tuvo el Consejo Nacional Electoral, o sea, política directamente hablando por representantes políticos elegidos por voto popular, sino política indirectamente hablando porque en la participación en este caso de los magistrados no son como actores judiciales, sino como integrantes de una estructura que toma decisiones y que al final esas decisiones tienen que ser jurídicas, y pues bueno, lo que se quiere nombrando al registrador por parte de ellos, digamos a través principalmente de un concurso, pero mientras la escogencia se haga, supongo, con los integrantes del concurso por estos magistrados, hay que hacer un trabajo político dentro de las altas cortes para que estos digamos, no sé, tome la decisión de escoger a alguien. O sea, no se determina que el registrador se elige por sus buenas calidades, no. Se elige, bueno, se excluye por el concurso de mérito, pero el registrador nacional será escogido, ya, como lo dice la Constitución, por los presidentes de las cortes, ya, de las 3 cortes que determinan: la Constitucional, la Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esta es la competencia de elección del registrador nacional. Ejercerá las funciones, bueno, y aquí seguimos detallando las funciones. Ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, así como la de celebrar contratos y en nombre de la nación, en los casos que aquella disponga. La Registraduría Nacional está conformada por servidores públicos que permanezcan
en una carrera administrativa especial a la cual se ingresa exclusivamente por concursos de mérito y que preverá el retiro flexible de conformidad con las necesidades del servicio. En todo caso, los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre nombramiento o remoción de conformidad con la ley. Pues bueno, esta continuación de este artículo nos deja clara la integración de la Registraduría Nacional, sus funciones como ente encargado de organizar y de dirigir las elecciones. También tiene como competencias el registro civil de la población colombiana y la identificación de las personas. También deja como una competencia administrativa que es, digamos, realizar los contratos necesarios para que pues se haga la elección y para todo lo correspondiente al registro de personas. Entonces pues es una competencia administrativa y operativa bien bien grande que tiene el registrador nacional del Estado Civil. Entonces ahí vemos pues su forma de escogencia y demás. Entonces pues la idea es que nos quede claro cuáles son las personas que integran todo el proceso electoral, quiénes son los que componen la estructura institucional, cuáles son las autoridades que se califican como autoridades electorales, y que aquí se divide entre integrantes del Consejo Nacional Electoral, que no se nos olvide que son 9, y el Registrador Nacional del Estado Civil. Esos dos personajes tienen a su haber la representación de la realización de las elecciones, y pues el registrador tiene dos funciones más que tienen que ver con su competencia natural de ser los registros de las personas en el país. Entonces pues hasta aquí queda establecida las competencias o el desarrollo de las autoridades electorales según la Constitución. Gracias por su atención, mucha paciencia y hasta un próximo video.